queridos amigos, hermanos y familia también que a la distancia acompaña este servicio, tal como el día de ayer queremos iniciar dando las gracias a cada uno de ustedes debido a esta situación que estamos viviendo nosotros desde el templo de la Universidad Adventista de Chile, junto en esta ocasión a la familia que está presente. Sabemos que muchos de ustedes les hubiese encantado acompañar a la familia, estar aquí junto a nosotros, haber viajado, no importando la cantidad de kilómetros, y poder expresar a la familia el cariño, el aprecio que cada uno de ustedes les tiene. No obstante, agradecemos esa compañía, los mensajes, las llamadas telefónicas que expresan el amor, el cariño, que sin duda alguna, como aquellas semillitas que nuestro hermano Alejandro regalaba, que también son semillas puestas en el corazón de cada uno de nosotros, tanto aquí de la iglesia, de la universidad, pero también de todos aquellos, tal como una semilla florece, va derramando muchos más semillas a su alrededor. Una hermosa obra, a pesar de la muerte, como dice el libro de Apocalipsis, sus obras continúan, sus efectos positivos continúan. Quisiera en esta hora invitar a nuestra hermana Ilse Vaya, que puede expresar palabras de agradecimiento también para cada uno. Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos. En realidad es un momento triste, pero que sabíamos que tenía que llegar. Nadie quisiera que llegue, pero ese momento llegó. Aquí estamos con una familia más cercana. Estamos con mi hermano Rolf, con su hija Nancy. El resto de la familia de su parte no está aquí. De la familia nuestra está mi esposo, mi hijo menor con su familia, y los demás están de aquí. A ellos queremos tenerlos aquí también, están en el extranjero. El resto de la familia, los primos, sobrinos, todos los demás, queremos darle un grato saludo. Sabemos que muchos amigos, personas que fueron sus alumnos, personas que fueron sus amigos, a quienes él dejó un legado, a quienes queremos darle una bienvenida también. Sean gratos en este momento con nosotros y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermana Ilse. Y en esta hora también, para iniciar este programa, queremos invitar a nuestro hermano Rubén Salamanca, secretario general de nuestra casa de estudio y también anciano de nuestra iglesia, para que pueda dirigirnos en oración. Los invito a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, sabe las que pasamos con los seres humanos, de esperar, Señor mío, cada vez que alguien que te pido ayer. Y Señor mío, en esta hora, a pesar de eso, queremos también agradecerte porque tenemos la condición, consuelo y la esperanza de que el vida esté en el Espíritu. Te agradecemos, Señor, por haber conocido el Evangelio desde hace mucho tiempo. Porque Padre Alejandro también estuvo asesinando sus días, siempre la señora, sus hijos, a sus nietos, perseguidos, Padre Santo, queremos rogarte que tu paz, con de tu palabra, en los corazones especialmente, deudos, familias, Señor mío, también, no hace mucho tiempo que podamos reunirnos todos con alegría, también Él junto a nosotros y a nuestros sentidos compartidos, Señor, recibiéndote aquí en la tierra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Sin duda que la alabanza es un elemento, un mensaje muy importante en nuestra iglesia, especialmente en estos momentos en donde
la esperanza debe llegar al corazón. Nosotros aquí nos vamos a poner de pie y queremos que también puedan unir sus voces y entonar el himno Nos veremos junto al familia. La primera de ellas es firmada por nuestro pastor Ted Wilson desde la Conferencia General. Querida familia Ruiz Bayer y Bayer Sáez, me apenó mucho la noticia del fallecimiento de vuestro padre Alejandro. No hay duda de que esta es una dolorosa pérdida para ustedes, para la familia extendida y para todos los que lo conocieron. Él vivió una vida plena, llena de frutos cristianos, y será profundamente extrañado. Agradecemos a Dios por las muchas bendiciones que Él nos proveyó a través de la vida de Alejandro y su compromiso con el servicio a Dios y a su iglesia. Por favor, acepten mi empatía cristiana y mis sinceras condolencias. He orado por la familia. Es fortalecedor el saber que Jesús pronto vendrá y contar con la esperanza cristiana, como también de su provisión para que tengamos
una vida abundante y plena aquí en la tierra. Dios nos ha dado muchas promesas poderosas a través de su maravillosa palabra. Hay una que nos recuerda que un día Él secará nuestras lágrimas y destruirá a la muerte para siempre. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 18, podemos leer, pues el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con el llamado de la trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, que luego, junto con ellos, nosotros, los que aún seguimos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Qué bendición es conocer esta esperanza cristiana. La esperanza de la vida eterna en el momento cuando Cristo regrese. Cuán hermoso será cuando podamos conocer a nuestro Salvador cara a cara y regocijarnos con nuestros seres queridos, de los cuales hemos sido separados. Que el Consolador pueda venir muy cerca de ustedes ahora mismo, al momento que la bendita esperanza se vuelva aún más real, en una forma muy personal para ustedes. Tengan ánimo y que el Señor esté a su lado, con empatía y un calor cristiano. Pastor Ted Wilson. También queremos expresar palabras de condolencias, de ánimo, de esperanza, a nombre de nuestra casa de estudios, nuestra Universidad Adventista de Chile. Para eso invitamos a nuestro vicerrector, nuestro hermano Germán Moyano. Buenas tardes. De parte de la Universidad Adventista de Chile, de parte de la administración de la Universidad Adventista de Chile, de parte de nuestro rector Mauricio Conte, queremos entregar las más sentidas condolencias a la familia. A quien conocimos, a nuestro querido Papi Bayer, como le decimos cariñosamente, conocemos su legado y sabemos lo que hizo no solamente por esta universidad, sino también por la iglesia adventista. A los que crecimos aquí desde niños, dando vueltas por esta universidad, es fácil recordar el legado que nos ha dejado nuestro querido Papi Bayer. Por nuestras andanzas probablemente más de un reto nos llegó por cortar una flor, por querer quedar bien con alguna señorita. Pero definitivamente el legado del amor, del cuidado hacia la naturaleza, nos enseñó a respetar el libro de Dios, el libro de Dios, nos enseñó a amar, a respetar y a cuidar el libro de la naturaleza. Y eso es bien pasado por aquí, por esa enseñanza, lo atesoraremos en nosotros. Así que de parte de la universidad queremos entregarnos condolencias. Y sabemos que Dios está al cuidado y al mando de nuestras vidas. Agradecemos a nuestro hermano Germán y queremos también hacer lectura a nombre de la administración de la Asociación Sur Austral de Chile, el pastor, su presidente, pastor Juan Zúñiga, su secretario, pastor Alberto Silva, y su tesorero Alexis Medina, quien también hacen llegar las condolencias a la estimada familia Bayer Schmidt. Por más que conozcamos las grandes verdades de la resurrección y nos hayamos aferrado por tanto tiempo a la bienaventurada esperanza, a quien amamos siempre nos resultará adverso. Por eso es que como administración de la Asociación Sur Austral de Chile les expresamos nuestras condolencias por la pérdida de vuestro amado Alejandro Bayer Campos. En estos momentos nos consuela el pensamiento de que en medio del dolor de esta pérdida tenemos la presencia segura y fortalecedora del Espíritu Santo. Rogamos que Dios les fortalezca y que en la mañana gloriosa estemos preparados para recibir una vez más el abrazo cariñoso de quien fuera vuestro Padre. Consolaos unos a otros con estas palabras. Y también la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 40,
Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postre. Agradecemos también la administración de la Asociación Sur Austral de Chile. Y en lo personal y a nombre de nuestra iglesia de la Universidad Adventista de Chile, representado, querido hermano Rolf, querida hermana Ilse, desde los más pequeñitos del Ministerio del Menor, hasta los adultos del Ministerio del Adulto Mayor, pasando por todos los ministerios que representan a toda nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga, les consuele. Ustedes en este momento están usando unas bancas en donde también allí por muchos años estuvo nuestro hermano. Tal como ayer, cuando se terminaron las transmisiones, muchos de ustedes se quedaron para transmitir saludos a la familia. Y varios, por no decir muchos, sacaban cartas, sobres, que no eran sobres delgados, sobres escritos por ambos lados, las hojas. Y en el fondo de cada sobre había uno más pequeño, con semillas de flores. Aquí en nuestra iglesia puede ser un ejemplo de lo que ha sido por muchas décadas el trabajo y la influencia de nuestro hermano Alejandro. Pero la palabra de Dios dice que se puede secar o marchitar una flor o una semilla. En el contexto de Isaías dice, más la palabra de Dios permanece para siempre. Trayendo esa comparación, tal vez usted recibió una semilla de parte de nuestro hermano Alejandro. ¿Dónde está? Si está en su jardín, muy bien. O tal vez no, porque no todos tal vez tienen el don que tenía nuestro hermano Alejandro. Una semilla puede florecer, puede crecer, incluso se puede marchitar. Pero podemos tal vez decir que la influencia, que el recuerdo, que aquellos consejos, aquellas palabras permanecen no solo en la memoria, sino también en las acciones de aquellos que pudieron estar junto a nuestro hermano Alejandro. Y esos, la gran mayoría, son aquellos que pertenecemos a la Iglesia Nach. Y aquí les decimos muchas gracias por darnos y permitirnos el privilegio de compartir y conocer a vuestro Padre. Quisiéramos invitar en esta hora al cuarteto compuesto por Alexis, nieto, Alexis, también Felipe, César y Andy, que nos puedan acompañar para deleitarnos y para honra y gloria de Dios, alabanza de su.
Bien, queremos invitar en esta ocasión a Nancy, quien va a hacer lectura de la biografía de nuestro hermano Alejandro. Nancy, una de las. Don Alejandro Humberto Bayer Campos nació un 8 de febrero de 1922 en Quilaco, región del Biobío. Sus padres eran Juan Agustín Bayer Torres y Zulema Campos Chonque. Su infancia la vivió en el fondo de su padre, donde nació, y en el pueblo de Miraflores y en Los Ángeles. A la edad de 15 años, su padre lo envía a él y a su hermana Alicia al Colegio Industrial Adventista, hoy conocido como Universidad Adventista de Chile, donde cursa Humanidades, enseñanza media hoy en día, y además cursó profesor normalista. Algunos de sus compañeros fueron José Torres, Rolf Gutenberg, Orlando Arias, Gastón Closer, Arnold Arias, Carlos Schmidt, entre otros. Se titula El año 1943. Entre el año 1944 a 1946 se hace cargo de la Escuela Adventista de Curacautín. Ocupa el cargo de director de la Escuela Básica de las Mariposas el año 1947, donde conoce a la preceptora del colegio llamada Anna Schmidt Clark, de quien se enamora y en febrero de 1948 contraen matrimonio. Es trasladado a Pietrusquén al Instituto Adventista, donde ejerció como profesor y director al mismo tiempo, acompañado en este trabajo y de la docencia junto a su amada esposa. En el año 1949 y 1951 nacen sus hijos, Rolf Al e Ilse Ingrid, respectivamente. En el año 1952 es trasladado a la Escuela Adventista de Galindo. En el año 1955 asume como director de Educación y Jóvenes de la Asociación Sur de Chile. En el año 1958 es llamado a ejercer como inspector del hogar de varones del Colegio Adventista, actual ULACH, cargo que ocupó por 5 años, hasta el año 1962, época en que muchos futuros pastores, misioneros y profesores tuvieron la ocasión de conocerlo como el Papi, tales como Manuel Gutiérrez, Siegfried Mayer, Juan Héctor Pérez, entre otros. En el año 1963 asume como vicedirector del Colegio Adventista de Chile. Ya en el año 1964 cumplió el anhelo de estudiar práctico agrícola en la Escuela Agrícola El Vergel en Algol. En esta época también estuvo a cargo del distrito pastoral de Angola. Volvió al colegio Adventista, entre los años 1965 a 1967, época en la que estuvo a cargo de la chacra y de los jardines. En el año 1968 fue llamado al Colegio Adventista del Plata, actual Universidad Adventista del Plata, donde recibió por más de 10 años, compartiendo trabajos entre los jardines del colegio y del sanatorio. Regresa a Chile en 1980 a hacerse cargo del internado del CEAL, realizando algunas clases y a cargo de los jardines. Y finalmente, solo de los jardines, hasta el 1 de enero de 1983, donde se jubiló. Regresa a vivir a su casa de las Mariposas, el año 1983, donde además realiza esporádicamente complementario de huerta y jardín, de los cuales muchos pastores vigentes hoy en día recuerdan con mucho cariño. Participa también en la Radio Adventista de Chile. Además, siempre está atento regalando semillas, frutas, árboles y flores a sus vecinos, amigos, incluso a quienes no conocía.
Entre los años 1979 al 1986 nacen sus nietos: Ricardo Ruiz Bayer, Fernando Ruiz Bayer, Nancy Bayer, Alexis Ruiz Bayer e Ingrid Bayer, respectivamente, de los cuales tuvo el gusto de gozar ellos. Y quienes usamos la casa del abuelito como salón de juegos, cada vez que nos reuníamos y que podíamos. Además de tener el mejor guía turístico en los paseos de los sábados de tarde, entre otras actividades que hacíamos con el bien nombrado abuelito. La familia fue creciendo con las nietas y los nietos políticos: Verónica Edo, Nina Latorre, Damaris Hermosilla, Ignacio Silva y Daniel Díaz. Y además, llegada de 6 bisnietos, nacidos entre el año 2012 y el último solamente llegó hace 3 meses. Anita Sofía, Lucas Andrés, Sayen Jocabet, Domingo José, Natán Tayel y Julián Esteban. Este último es el más pequeño. En el año 1998 celebran en la iglesia UNACH sus bodas de oro junto a su familia y amigos. Y en septiembre del año 2006 fallece su compañera de vida, después de 58 años de matrimonio. Durante muchos años, como matrimonio, ayudaron a muchos jóvenes y señoritas a terminar sus estudios, ya sea alojándoles en su hogar o ayudándoles económicamente, haciendo crecer la familia de tal manera que muchos lo llaman papi con cariño. Ayer, con fecha 29 de septiembre del 2020, nuestro papá, suegro, abuelito, bisabuelito, papi, para muchos otros, ha bajado al descanso, esperando que en el Señor su pronto regreso. Tal fue su compromiso con la obra, siempre estuvo presente, difundiendo el mensaje del pronto regreso de nuestro Señor, que en su vida calculamos que habrá distribuido cientos de miles de cartas a las autoridades, volantes, libros y fotocopias, cumpliendo aquello de las hojas de puño que dice el espíritu de profecía. Nunca sabremos en esta tierra cuántas personas aceptaron el mensaje a través de su vida entera dedicada a la proclamación del Evangelio. Nos veremos junto al Rey. Muchas gracias. Agradecemos a Nancy por esta nutrida biografía que sin duda alguna enfatiza aquellos momentos importantes de la vida de nuestro hermano Alejandro. Quisiéramos también hacer extensivo el saludo de parte de la familia Nuevo Tiempo Chile, a la familia Bayer, y en palabras de su director, nuestro hermano Tomás Parra, el Papi Bayer, como muchos lo conocimos, sin lugar a dudas marcó la vida de sus alumnos por medio de consejos para la vida práctica y también para su vida coherente. Le recordamos como un fiel hijo de Dios que siempre cuidó de la iglesia. Hoy que fue llamado al descanso por su Señor, confiamos que muy pronto será llamado a la vida por la voz cálida de nuestro Señor Jesús. Hoy oramos para que el Espíritu Santo conforte a la familia y les permita recordar todas las promesas que sostienen la fe de los herederos del reino de los cielos. Jesús les dijo: yo soy la resurrección, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Con mucho aprecio y cariño, familia de Nuevo Tiempo Chile, para la familia Bayer. Queremos recordar que ustedes pueden hacer también llegar las condolencias, los saludos de parte de ustedes para la familia. Lo pueden hacer a través de los comentarios de esta transmisión vía Zoom
o de la forma que ustedes también estimen conveniente. Contarles que también este mismo programa va a estar disponible, no solo para las familias, sino para que ustedes también puedan volver a revisarlo y de esa forma poder compartirlo también. Quisiéramos en esta hora también escuchar las palabras, no solo de saludo, sino también palabras de reflexión de parte de nuestro pastor Sergio Olivares, quien en esta hora también quiere expresar y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. El día de ayer descansó nuestro hermano Alejandro Bayer. Fue una noticia seguramente esperada porque él ya llevaba un tiempo de una enfermedad prolongada y que estaba recluido en su casa. Pero su vida es un testimonio que es necesario recordar en este momento. Cuando hablamos de los seres humanos, de los cristianos especialmente, siempre existe la tendencia a poder resaltar o virtudes o defectos. Pero cuando estamos con un hijo de Dios que ha abandonado esta tierra, nosotros no nos espaciamos en los defectos de las personas, sino que en aquellas cosas que el Señor ha hecho por intermedio de ellos. Y máxime cuando estas personas han dejado todo un legado que es útil para generaciones futuras. Don Alejandro vivió muchos años, prácticamente 98 años, es decir, 2 años de la centuria. Y cuando nosotros pensamos en esa edad, en nuestro tiempo, naturalmente, esa es una edad muy larga, de manera que nosotros nos preguntamos, ¿y esa vida tan larga se justifica? Es decir, ¿tuvo significado? La longevidad es una cosa que la Sagrada Escritura inicia desde el comienzo y la posibilidad de vivir muchos años. La promesa desde el momento mismo de la creación es que Dios iba a permitir que el hombre viviera para siempre. Y por eso que estaba el árbol de la vida. De manera que el hombre tenía la opción de vivir. Adán, Eva en este caso. Tenía la opción de vivir para siempre. Y la verdad es que esto se truncó. Este plan de Dios se truncó. Y necesariamente vino la posibilidad de la muerte para toda la raza humana, partiendo con nuestros primeros padres. Sin embargo, llama la atención que la longevidad fue una característica de todas las generaciones que vinieron por la línea de Set hasta que llegamos a Noé. Vivieron muchos años, cantidades que hasta parecen increíbles. Posiblemente un ateo pondría en duda esto, de que en realidad las personas puedan haber vivido tantos años. De todas maneras, esa longevidad siempre para Dios tenía que ser una longevidad que tuviera sentido, que tuviera justificación. Y esa línea que viene con Adán, que sigue con los hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos, en fin, hasta que llegamos a Noé, fueron generaciones que fueron llamados los hijos de Dios. Por lo tanto, vivir sí tenía razón, sí tenía sentido. Y esta posibilidad de vivir se extendió incluso hasta Noé. Si bien nosotros escuchamos de Metusalén, que vivió muchos años, 169 años, y de Adán, que vivió 950 y algo. Sin embargo, nosotros tenemos el hecho de que no siempre todos vivieron tantos años. Hubo un patriarca que vivió en esta tierra menos años, me refiero a Enoc. Y Enoc vivió 365 años, que son equivalentes, como nosotros decimos, 365 días tiene el año. Vivió, pero
en el caso de él, no murió. Y se da la paradoja de que en realidad todavía Enoc está vivo. Es decir, nosotros tenemos un patriarca que ahora tiene casi 6.000 años que está vivo, porque él fue trasladado al cielo y quedó con el Señor. ¿Por qué? Porque Enoc le dio sentido a su vida. Le dio el sentido de que la vida valía en la relación con Dios. Y por eso le dice la Biblia que no caminó con Dios y finalmente Dios se lo llevó. De manera de que vida y longevidad son aspectos que siempre han estado en el plano bíblico, como también la posibilidad de la muerte. Don Alejandro fue un hombre longevo. Pocas personas pueden decir que van a llegar a los 98 años. Aunque algunos hijos de Dios que nosotros conocemos en nuestro entorno adventista han sobrepasado los 100 años. Y tenemos en nuestro medio a la hermana Olivia Fupiano, que ya tiene más de 100 años. Y tenemos el caso del pastor Basigalupi, que vivió 105 años. Ya no quería vivir más, porque encontraba que ahora ya no se estaba justificando su vida. De manera que el medio adventista es un medio longevo. Hay lugares en el mundo en donde la población es longeva, y uno de los lugares famosos en el mundo se encuentra justamente allá en Estados Unidos, en la zona donde está la universidad y el hospital de Loma Linda, en donde hay personas que viven naturalmente en forma, sin mucho esfuerzo, más de 100 años, y que justamente aparecen en los relatos y en la información, en las noticias, como uno de los lugares más longevos del mundo. Nosotros debemos entender de que en realidad esta vida larga que tienen estos hijos de Dios es porque Dios tiene propósito. Porque Dios la entrega a aquellos que han seguido las indicaciones que el Señor ha dado. Y sin duda alguna que estos hermanos que hemos mencionado anteriormente sí lo hicieron. Y vivieron muchos años. Y don Alejandro vivió muchos años. Y cuando la persona tiene muchos años, entonces existen muchas posibilidades de hacer muchas cosas. Llenarla con significado esa enorme cantidad de años. Y en el caso de él, sí lo hizo. Como lo dijo muy bien anoche su nieto Fernando, pastor, él señaló que el abuelo era un maestro. Y si hay algo que caracterizó la labor del hermano Alejandro Bayer, fue justamente el ser un maestro. Él tuvo una larga trayectoria, siendo profesor en distintos colegios en la zona sur, estableciendo algún colegio también en la zona sur. Fue profesor también en colegios por muchos años. Posteriormente, él se trasladó aquí a Chillán, y en Chillán sigue siendo un maestro, un profesor, y dejó legados para nosotros que son legados valiosísimos, riquísimos. No solamente lo que tiene que ver con el ambiente natural, sino también lo que tiene que ver con la condición espiritual y el aporte que se hace a la espiritualidad y al seguir a Dios en forma adecuada. Fue el maestro que comprendió bien el mensaje de la Sagrada Escritura, cuando la Escritura señala lo que es la verdadera educación. Y nosotros en este momento estamos estudiando unas lecciones de escuela sabática que justamente están relacionadas con la educación, porque esto es muy importante, pero no está hablando de educación como adquirir conocimiento solamente, sino que en realidad el concepto nuestro que está en la Sagrada Escritura y que es bellamente expresado por la hermana White, comprende el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales, espirituales. Y algunos dicen sociales también, extrayendo de algún otro escrito de la hermana White. Y que la Biblia está ejemplificada particularmente por el maestro de los maestros que fue Jesucristo.
De manera que nosotros tenemos un concepto de la educación no solamente como el desarrollo de un área particular, sino como un conjunto, el desarrollo de un conjunto de aspectos que son fundamentales. Esa es la verdadera educación. Y en ella están contemplados estos aspectos: desarrollo físico, mental, espiritual y social. ¿En qué medida nuestro querido hermano Alejandro Bayer ejemplificó estos aspectos de la verdadera educación como maestro? Indudablemente que él tenía una preocupación particular por el desarrollo físico. El concepto del desarrollo físico en él, siguiendo las indicaciones del Espíritu de Profecía, era no solamente el desarrollo físico que tiene que ver con determinados ejercicios o actividades deportivas, gimnásticas, sino que tiene que ver, en realidad, fundamentalmente para él, con el trabajo. El trabajo para él era una fuente de desarrollo físico. Y esto lo ejemplificó en su vida. Él fue un misionero, en algunas ocasiones pastor, en algunas ocasiones profesor, pero en algunas ocasiones estaba al cargo de los departamentos, especialmente de producción y de jardín en las instituciones donde sirvió. Para él, esto significaba en realidad cumplir plenamente lo que estaba establecido sobre el desarrollo físico. No le interesaban mucho las actividades deportivas. Nosotros y algunos de ustedes, de los que están en este momento escuchando y que estuvieron en el tiempo en que él estaba, recordarán que el fútbol, por ejemplo, él no simpatizaba demasiado con el fútbol y consideraba de que en realidad esa actividad era una actividad inútil, que no valía la pena y que todo lo contrario podía ser negativa. Me recuerdo una declaración que él tenía y que repetía continuamente, y en mi oficina, en los tiempos que yo estaba al frente de la institución, él me lo dijo muchas veces: las personas que están allí jugando al fútbol están adorando al dios Baalún, lo cual estaba indicando, usando la expresión de Baal, que adoraban los pueblos antiguos, y que ahora se refería a una pelota de fútbol, a un balón de fútbol, el dios Baalún. Es cierto que él no simpatizaba con eso, y fue franco, honesto en expresar sus opiniones con respecto a ello. Sin embargo, lo que llama la atención es que realmente él ejemplificó lo que significa mantener el cuerpo en condiciones adecuadas. Quienes recuerdan a don Alejandro Bayer en su etapa media, por lo menos, que lo conocimos nosotros, o en la etapa posterior, recordarán que era un hombre extraordinariamente dotado físicamente. Yo recuerdo una ocasión cuando los alumnos industriales estaban con un árbol allí y no podían derribar el árbol. Él pidió el hacha, se sacó su bastón que tenía en ese momento y tomó el hacha, y en un momento él había derribado el árbol. Enseñó a los alumnos que en realidad era posible hacerlo. Y eso fue siempre. Él buscaba el desarrollo físico de los alumnos a través de esto, que él amó tanto, como lo que tiene que ver con la agricultura y la jardinería. Él siempre dio el ejemplo. No era el que miraba solamente o daba instrucciones, sino que él lo practicaba. En ese aspecto fue un ejemplo para nosotros de lo que es el desarrollo físico. Ahora también el concepto de la educación verdadera, que él siempre expresó claramente, ejemplificó claramente, es el concepto de que la educación propende al desarrollo mental. El desarrollo mental es el desarrollo intelectual. Y los que conocen al señor Bayer saben de que él era un hombre extraordinariamente culto. Él siempre tenía una conversación culta, con expresiones adecuadas, con un lenguaje especial. Y eso venía de un contacto permanente con los libros. Él era un lector. Él leía todos los libros que tenían valor.
Él tenía colecciones de libros incluso, que eran libros valiosos en ese tiempo, como el Reader Digest, que tenía cientos de ejemplares del Reader Digest, e incluso algunos de ellos los tengo yo acá en mi casa. Es de aquel tiempo el Reader Digest, que todos los artículos eran realmente beneficiosos. Lector de la prensa, se mantenía totalmente informado y siempre estaba escribiendo. Él fue un escritor, siempre estaba escribiendo. Y si no escribía sobre cosas especiales, sí estaba permanentemente escribiendo cartas. De manera que su riqueza intelectual, su riqueza mental estaba siendo alimentada y estaba siendo vaciada. Es decir, estaba llegando a las demás personas siempre. Todos recibían estas expresiones de él. Y él las usó como un medio de evangelizar. Las largas epístolas que él escribía eran cartas larguísimas, pero que significaban de que iba a llegar a personas que de otra manera no se podía llegar. Él escribió cartas a presidentes de la República. En el caso de Chile, él escribió cartas para el presidente Lagos, Ricardo Lagos. Él le escribió carta a Michelle Bachelet. Le escribió carta a distintos ministros, a autoridades regionales. Y no eran cartas pequeñas, eran cartas largas con mucho contenido. Había un famoso comentador de fútbol y que fue futbolista en su tiempo en Chile que se llamaba Sergio Livingstone, el cual era un hombre muy simpático, pero que era muy dado a la bebida. Y don Alejandro le escribió una carta indicándole de que él como deportista no debía beber. Y Sergio Livingstone por muchos años siguió el consejo de él. Y también escribió cartas dentro de la iglesia. Yo recibía cartas en mi condición de director general de la institución. Recibía largas cartas, los sobres engordados, se sabía que venían muchas páginas ahí escritas por lado y lado para aconsejarme de cosas que debía hacer o otras que no debía hacerse desde la administración. Él estaba siempre llevando estos mensajes a todos y posiblemente algunos de nuestros líderes a los niveles del mundo también recibieron sus cartas. Esas cartas eran cartas donde se estaban entregando mensajes que muchas veces podían ser no muy gratos para la persona que la estaba recibiendo. Pero él lo estaba haciendo. Era un hombre de letras, era un hombre erudito. Su lenguaje, su palabra, su vocabulario, las figuras que usaba cuando él estaba hablando o cuando estaba escribiendo, con muchas anécdotas, con muchos relatos, dichos, que hacían muy agradable el momento de estar con él conversando, particularmente en sus últimos años. Así pues, él también buscó el desarrollo mental, intelectual, así como lo había hecho con el desarrollo físico. ¿Y qué diríamos del aspecto espiritual? Él fue un cristiano al servicio de la iglesia, en las muchas actividades que le tocó desempeñar, las múltiples actividades, como profesor, como agricultor, como jardinero, como vicerrector de la universidad en un tiempo determinado y iniciando actividades, organizaciones en todas las instituciones como los clubes de conquistadores. De manera que nosotros tenemos aquí un hombre que desde el punto de vista espiritual tenía siempre en mente el poder desarrollar espiritualmente a las personas con las cuales se ponía en contacto, fueran de dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Ha sido difícil para nosotros como institución evangelizar a la ciudad de Chillán. Don Alejandro nunca dejó de realizar lo que estaba a su alcance para hacerlo. Y usaba como medio el poder llevar
las plantas, las flores, regalar semillas a las personas significativas o importantes de la ciudad. Él fundó el Club del Jardín en Chillán, al cual se incorporaron personas destacadas de la sociedad de Chillán. Y a ellas, a través de ese medio, él mantuvo un contacto y una influencia que ellos siempre la reconocieron. Conocían más a veces a don Alejandro Bayer que los que lo conocían a los demás de esta institución. De manera que él predicó siempre. Y cuando ya llegó a la etapa de la jubilación, él siguió haciéndolo. Incluso aunque no podía ni siquiera casi caminar o tomar la micro para ir a Chillán, él iba allá, y a los que visitaba, a todos, estaba siempre entregándoles palabras que despertaban su preocupación espiritual. Y lo mismo hizo también en el medio interno, en esa correspondencia que él estaba teniendo permanentemente. De manera que nosotros tenemos aquí un hombre realmente extraordinario. Muchos años de vida, muchos años significativos. Él, en este momento, antes de morir, uno llegaba a la casa de don Alejandro. Lo escuchaba, una conversación muy amena siempre, y luego cuando se retiraba, don Alejandro entregaba un paquetito pequeño. Y todos ustedes, muchos de los que están aquí me escuchan, saben que eso es así, que contenía semillas para que las sembraran y un instructivo de cómo tenía que hacer para sembrar. Él enriqueció, por lo tanto, la vida de nosotros, nos despertó el cariño, el amor por las plantas, el amor por las flores. Como persona nos enriqueció. De manera que nosotros ahora podemos tener en nuestros jardines. Yo particularmente me siento muy beneficiado porque siempre tengo dalias que él me siempre proveyó en el pasado y que se multiplicaron. Dalias bellísimas y muchas otras flores. Nuestro campus, el campus de la universidad, como me lo dijo una persona que vino de Estados Unidos y que estaba muy bien, sabía muy bien de qué estaba hablando, dice, realmente el campus de esta universidad es uno de los campus más hermosos que hay en las universidades adventistas, incluyendo la de Estados Unidos. Porque está la belleza de los árboles, la belleza de las flores. Esas fueron todas cosas que él desarrolló en nuestra institución. Cuando ustedes caminen por el parque, miren esos árboles gigantescos que están allí. Muchos de esos árboles, él tenía una pasión por plantar árboles autóctonos. No tanto los árboles exóticos, sino que árboles autóctonos. Pero uno de los árboles que no es autóctono es la secuoya. Y ustedes observan gigantescas secuoyas en el campo de la universidad, que tienen muchísimos años. Esas las plantó don Alejandro. Y parece que era como una especie de símbolo, porque la secuoya es un árbol que puede llegar a ser hasta milenario. Era longevo, el árbol, uno de los árboles más longevos, junto con algunas especies que hay en Chile, entre otros árboles. Un símbolo en realidad de lo que es la longevidad del ser humano y el plan que Dios tiene para nuestra longevidad. El plan del Señor era que todos viviéramos para siempre, que nos extendiéramos hasta la eternidad. Y por eso el Señor nos creó con ese potencial de la eternidad, que nosotros la interrumpimos por el pecado. Pero la Sagrada Escritura está llena de promesas que indican de que nosotros podemos superar esa etapa, que podemos llegar a tener la eternidad. Por lo tanto, apreciados hermanos que me escuchan, el hermano Bayer nos dejó un ejemplo. En las cosas que él hacía, él se estaba proyectando hacia allá, más allá. Él estaba mirando, como lo hicieron los patriarcas, como está en el libro de Hebreos, estaba mirando hacia allá, hacia adelante, a la tierra nueva, a la vida nueva, donde él esperaba llegar.
Y nosotros estamos limitados ahora por esta condición de pecado. Algunos de nosotros vivimos más que otros. Yo agradezco al Señor porque hasta esta etapa me ha permitido vivir 85 años. No sé cuántos más me permitirá vivir el Señor, pero esa es cosa del Señor, Él sabe. Y otros están procurando vivir una vida lo más sana posible. Pero recuerden que la verdadera eternidad está en el desarrollo espiritual, en nuestro compromiso con el Señor, nuestra aceptación de lo que el Señor nos ha dado y la forma como nosotros podemos servir a nuestros prójimos. Él le dio sentido con todas estas cosas. Yo pienso, hermano, y con esto estoy concluyendo, yo pienso que cuando llegue el momento en que todas las cosas terminen de esta tierra y se establezca la nueva tierra, el Señor Jesús va a visitar un día a nuestro hermano Alejandro en el lugar donde él está. Y le va a decir: Alejandro, yo quiero que tú seas jardinero mío acá en el cielo. Y yo quiero también entregarte algo. Te quiero hacer un regalo. Toma este paquetito. Así como te entregabas paquetitos con semilla, yo te estoy entregando este paquetito. Este paquetito contiene semillas, pero de las más exóticas, de lo que tú jamás te has imaginado. Y tú vas a encargarte de plantar en el terreno que yo te he entregado, de plantar allí un jardín que va a traer alegría a todos los redimidos cuando pasen por allí. Seguramente que eso va a ser el Señor. Tal vez no estoy exagerando en alguna forma, no creo. Creo de que en realidad el Señor tuvo un plan para el hermano Bayer. Y ahora me dirijo a ustedes, los hijos, los nietos. Ustedes tuvieron un padre extraordinario. Eso siempre ustedes tendrán que recordarlo. Y sanamente sentir una gran alegría, tal vez usamos la palabra orgullo, aunque esto no tiene, de haber tenido el padre que tuvieron. Ustedes los nietos deben saber el abuelo que tuvieron. Recuerden que lo que él les enseñó, fidelidad total a Dios, y ustedes lo han evidenciado, sus hijos y sus nietos. Incluso recuerden de que él tenía un sistema, era muy metódico lo que tenía que ver con las ofrendas y con los diezmos. Él siempre les enseñó a ustedes de pequeñitos a dar un segundo diezmo. Ustedes lo vivieron. Indudablemente que él vivió entregado al Señor, sirviendo al Señor. Ese es un desafío para ustedes. Pero tienen también el hecho de que Cristo está con ustedes y Él les va a acompañar. Y va a llegar el momento que van a encontrarse también con su padre, con su abuelito, allá en el cielo, y posteriormente vivirán con Él aquí en esta tierra nueva. El Señor les bendiga. Amén. Siento que mi alma necesita más de ti, Señor. Por eso vengo a ti. Mi alma sedienta cual un ciervo brama por aguas vivas de gozo y salud. No sé cómo podré vivir sin ti, Señor. Si eres piloto y capitán, toda mi
gracia que vienen de ti. No sé cómo podré vivir sin ti, Señor. Si eres piloto y capitán, toda mi vida entrego a ti, Señor.
salvarnos del mal. Alabad el nombre de Cristo. Everybody ought to love Jesus, Jesus, Jesus. He died on the cross to save us from sin. Everybody ought to love Jesus. Mi corazón, Mi corazón, ven hoy a morar, oh Cristo. Ven a quedar mi corazón, oh Cristo. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Come into me, come into me, come into my heart, Lord Jesus. El del ascensor, que al abuelito le gustaba. Pide que subamos más, mirando al mundo bajaremos más, porque subiendo y bajando nunca llegaremos más. Cristo cada día más, cada día más. Los que de ahora y hasta aquí enfermedad. Regreso de Jesús, recibirán la bendición para
van con ellos y su corona está el fin del mundo. Porque duerme. Los invitamos a cantar junto a nosotros, nos veremos junto al río. Los cristalinos fluyen puras argentinas, nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas divagan en trono de nuestro Dios. Serafines van, donde hay bellos querubines, va la dicha eterna de Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas divagan el trono de nuestro Dios. Pronto al río. Todo el río llegaremos, nuestra peregrinación, terminando en los acentos de la cénica canción. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas divagan. Dios. Querido Dios y Padre nuestro, nuevamente, Señor, acudimos a tu presencia en alabanza, reconociendo tu amor y tu misericordia, reconociendo tu santa y divina voluntad, que muchas veces, Señor, la aceptamos por medio de la fe, sabiendo que proviene de un Dios, un Padre amante, que siempre desea lo mejor para sus hijos. En esta hora, Señor, queremos también que tú nos acompañes y que de forma especial también puedas estar presente con cada amigo, familiar que a la distancia también está siguiendo este culto. Gracias te damos, buen Dios. Quédate con nosotros, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Estaba pensando, muerto, ¿sí? Orando, muy próximo a aquel momento cuando él iba a entregar su vida. Lo que la Biblia se titula el Monte de la Transfiguración. Y aparecen dos personajes, dos personas. A un lado estaba Elías, y al otro lado estaba Moisés. En el caso de Elías, conocemos que él, estando vivo, fue tomado en un carruaje de fuego llevado al cielo. En el caso de Moisés, conocemos que murió, no obstante el Señor lo resucitó. Y cuando Jesús estaba allí, en aflicción, en oración, la ayuda del cielo para que se cumpliera el propósito, el plan divino, el plan de salvación en la cruz, aparecieron estas dos personas, uno representando a aquellos que estemos vivos cuando Cristo venga y seamos arrebatados en las nubes para estar con Cristo
el otro, el caso de Moisés, representa a aquellos que duermen en el Señor. Cuando Cristo vuelva, resucitarán primero. Pero cuando vamos a Deuteronomio capítulo 34, solamente ustedes conocen la historia, solamente señalar lo siguiente, ¿no? Capítulo 34, el último capítulo de Deuteronomio dice que el Señor le pidió a Moisés que subiera al monte, el monte Nebo, a la cumbre de esa cadena física. Y le pregunta, ¿qué ves, Moisés? Y se le permitió ver toda la tierra prometida. Y el Señor le dice, mas tú no entrarás en ella. Nosotros conocemos las razones por las cuales Moisés no entró a la tierra prometida. Y si nosotros hacemos un cuestionario y nos trasladamos a la época de Moisés y preguntamos en el pueblo, ¿quién de todos es el que más merece, si fuera por merecimiento, ¿no?, entrar a la tierra prometida? ¿Quién fue el que estuvo dispuesto a decirle a Dios cara a cara, tráeme a mí del libro, pero no a ellos? ¿Quién fue el que estaba no solo resistiendo resilientemente, sino intercediendo cada vez que el pueblo estaba en contra de Dios y en contra de él también como líder? ¿Quién no apostató? ¿Quién fue fiel en el cometido de liderar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida? Si tal vez tenemos que llenar o responder a esa pregunta, ¿quién merecía entrar a la tierra prometida? Era Moisés. No obstante, el Señor le dice, mira, suena un tanto paradójico, observa la tierra, pero no vas a poder entrar. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió esto o hizo esto? Mira la tierra, mira la extensión de la tierra. Probablemente veía el río Jordán cruzando y poder poseer la tierra prometida. Porque Moisés necesitaba comparar. Dice el texto, y cuando nosotros vamos a Judas, el verso 9, dice que Miguel luchaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Porque esa muerte tenía algo particular. Venía con la promesa de resurrección. Y fue Cristo mismo el cual no solamente oficia ese funeral en el monte con Moisés, sino que él mismo lo resucita. Moisés se le permitió ver la tierra prometida porque después de su resurrección, él pudo ver la Canaán celestial, donde ahora sabemos que él está y es parte de los seres celestiales. Y él pudo comparar. Hoy el pastor Sergio Olivares decía algo muy especial, ¿no? Yo imagino, o tengo la certeza, de que la tarea en el cielo de nuestro hermano Alejandro va a ser cuidar de los jardines celestiales, del paraíso, o de alguna sección. Dios de alguna forma le va a dar esa tarea. Y va a poder tener la oportunidad que tuvo Moisés de comparar. De él más que nunca ver la hermosura de una pequeña planta, de una flor, contrastada con la hermosura de lo que es el cielo preparado por Cristo para cada uno de nosotros. Dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, nosotros podríamos decir, tenemos hermanos que han dado su vida por Cristo y por su iglesia, por su institución amada. Y gracias a Dios, que la tierra prometida no es por merecimiento, ¿no? Porque si no alguien tendría que decir, Él sí merece, sino que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y la misma fe que abrazó nuestro hermano Alejandro. Este episodio en Deuteronomio 34 ocurrió muy próximo a la tierra prometida. Y querida familia, esto que está ocurriendo hoy está muy próximo también a nuestra tierra prometida. Tal vez nuestro hermano Alejandro pudo ver estas últimas señales que nosotros nos toca vivir a nivel mundial. Y sentir en su corazón que Cristo está a las puertas, aquella esperanza que estuvo siempre en su corazón y que la transmitió a otras personas. Tal vez él pudo vislumbrar con los ojos espirituales que Cristo está a las puertas. Y el Señor le dijo, pero todavía no. Tú vas a descansar, pero tengan la plena certeza, como Cristo mismo lo hizo con Moisés, en la mañana gloriosa, con voz de trompeta, con voz de arcángel,
nuestro hermano Alejandro escuchará la voz de Cristo Jesús para reunirse con los salvos, los redimidos y con cada uno de nosotros. Todavía no. Pero la tierra prometida, a la cual yo te voy a llevar, es una tierra gloriosa, hermoseada por un jardín que tal vez tú vas a cuidar, y en donde usted y yo podemos, por supuesto, también ser parte. Elías nos representa a nosotros. Moisés representa a aquellos, como nuestro hermano Alejandro, y cuántos más duermen en el Señor, aguardando el sonido de la trompeta. Que el Señor les bendiga. Que el Señor, este privilegio, esta honra que les permitió tener, te sirva para continuar aquel hermoso legado, para continuar aquella pasión por las cosas simples, como ya fue mencionado, con una semilla. Mi hermana Ilse me contaba cómo desde un alumno hasta un profesional de la salud, como un oftalmólogo, el cual su madre fue interna en el colegio y su madre pudo ser la preceptora de aquella persona, y su hijo, que es un oftalmólogo, y fue oftalmólogo de nuestro hermano Alejandro, y enviaba saludos y condolencias. Nosotros podemos ver allí el poder de una pequeña semilla, de un pequeño gesto, de una pequeña palabra. Así es el Evangelio, así es el Evangelio que predicaba y que todos debemos predicar como nuestro hermano Alejandro. No grandes sermones, desde grande, nuestro templo es muy grande, ¿no? Pero muchas veces es necesario las semillas. La parábola así lo señala, y hay mucha tierra fértil dispuesta a florecer, a recibir esas semillas, que florezca el Evangelio, y eso ahora ustedes tienen ese hermoso legado, esa hermosa herencia, y nosotros también, como iglesia, como familia, y por supuesto también como amigos, de seguir el ejemplo de nuestro hermano Alejandro. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, ¿les parece? Querido Dios y Padre nuestro, gracias Señor, nuevamente te damos por tus promesas, por estar a las puertas en un mundo tan convulsionado, pero sabemos que aquello es principio de dolores y que por misericordia, Señor, tú has llamado al descanso a nuestro hermano Alejandro para descansar de sus obras bajo el sol. Pero querido Dios, tenemos la plena certeza de que tu amor y misericordia le levantará en el día postrero. Y aquí, Señor, junto a la familia, tomamos este hermoso legado para continuar predicando el Evangelio como una pequeña semilla, pero desparramada en muchos corazones, como tierra fértil, para que la esperanza y para que la salvación pueda florecer en muchas personas que nos rodean. Te agradecemos por el testimonio y la vida de nuestro hermano Alejandro. Y también, Señor, nos comprometemos a seguir el ejemplo, no solo de él, sino también de nuestro amante Señor Jesús. Bendice la familia que está a la distancia, para que muy pronto esta tristeza, este dolor, pueda convertirse en gozo al ver, Señor, que pronto vuelves en gloria y majestad. Y así a cada uno de nosotros que la muerte nos ha arrebatado un ser querido, que al recordar tal vez aquella persona que nos falta, que nos hace falta, que muy pronto, Señor, este mundo pasará y tu promesa se cumplirá. Acompáñanos, cuídanos, bendícenos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo recordar que hace 14 años, casi esta misma fecha, el miércoles 18 de septiembre, trajimos a mamá. Pensamos que hoy día traemos a papá para que juntos puedan esperar aquellos ángeles que el Espíritu Profecía dice, juntarán a sus escogidos, las familias, los padres con sus hijos. Esperamos, Señor, ese día glorioso podamos encontrarnos con Anita, con Alejandro, con todos los que han ido a de la familia y de los amigos.
Gracias a todos los que nos han acompañado. En este momento triste, pero la esperanza está viva en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, de parte de Bayer, contentos de ver todo el apoyo de ustedes, amigos. Quiero que justo ayer, el servicio de ayer, había muchas cámaras conectadas. Algo que comentaba yo hoy día en la mañana en reunión de oficina con mis colegas, comentábamos que estos funerales adventistas son un poco distintos. Después que pasó un poco la emoción del momento, nos poníamos a reír y contamos historias hasta 1 hora o más respecto a todas las cosas y el legado del abuelo de una manera alegre. Estamos contentos por eso, hemos dado la contundencia de sus actos, como decía el pastor, pasa las generaciones y mucha gente se nos acerca y dice yo conocí o mi mamá conoció a tu abuelito y fue un gran testimonio, que quizá en algunos momentos era duro, pero a la larga era un buen fruto. Estamos contentos de que el abuelo ya descansa. Espera. Parece que a dar pase a que los funcionarios puedan defender el féretro y podamos cantar mientras también esto se hace. Un cántico, himno, será las 2. Y los vamos a invitar. Los vamos a invitar para que nos puedan acompañar con el himno Será al albor. Cuando el día despierta y el sol cada sombra nocturna orienta, será toda su gloria hasta que cante así, Cristo vuelve, aleluya, 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 trompeta triunfal, todos pronto oiremos su exaltación. Con bien coronado, aleluya, cuánto es hasta que grande Cristo vuelve, aleluya,
grande así, y sobrevivir. Aleluya, aleluya, aleluya. Despidámonos de los amigos que seguramente nos van a querer saludar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Estimados amigos, si nos quieren dejar los saludos, evidentemente siempre es bueno un abrazo, pero ahora no se puede. Nos dejan los mensajes. Posteriormente, quizás no le hemos contestado todas las llamadas, todos los WhatsApp, pero lo vamos a ir haciendo en el transcurso de los días. Muchas gracias por su apoyo. De verdad que somos una familia. Que el Señor nos bendiga. Gracias, pastor.